King Jack vivió una vida marcada por la adversidad desde su nacimiento. Desde que tenía memoria, nada parecía salir bien para él. Sus días estuvieron llenos de sufrimiento y desdicha, y la vida nunca le ofreció la oportunidad de disfrutar de los placeres que muchos daban por sentados. Pero lo peor de todo llegó cuando, a los pocos días de haber recibido un diagnóstico médico, se enteró de que padecía una enfermedad única, una condición tan rara que solo él la había contraído. La enfermedad fue devastadora, y le quitaría la vida en tan solo 6 meses. Este diagnóstico fue una sentencia de muerte para Jack, pero no fue solo eso lo que lo hundió en la desesperación. Toda su vida había estado marcada por la falta de oportunidades y la constante lucha por sobrevivir, lo que hacía que la idea de morir tan joven sin haber vivido plenamente lo consumiera. Había sido atrapado en una rutina de trabajo incansable, sin poder disfrutar de los pequeños placeres que el mundo tenía para ofrecer, y la idea de morir virgen, sin haber conocido el amor ni los placeres de la vida, lo destrozaba por completo. Su existencia parecía ser una cruel broma del destino, hasta que el giro más extraño de su vida ocurrió. El mismo día en que fue diagnosticado con esta enfermedad terminal, Jack ganó la lotería. Había sido una suerte tan absurda que ni él mismo podía creerlo, pero era la cruel ironía del destino. Acababa de recibir el peor diagnóstico de su vida y, al mismo tiempo, la oportunidad de cambiarlo todo. Sin embargo, no le quedó mucho tiempo para disfrutar de su nueva fortuna. Apenas semanas después, la enfermedad que lo había marcado acabó con su vida. Pero la muerte no fue el final para Jack. En lugar de descansar en paz, se despertó en un lugar completamente diferente, el inframundo. Su reencarnación no fue ni mucho menos la de un ser humano. En su lugar, se encontró atrapado en el cuerpo de un esqueleto calvo, un monstruo de clase inferior, condenando su nueva existencia a un estado de desolación. Sin embargo, no era un ser completamente perdido. Pronto descubrió que su nueva tarea era eliminar todas las fuerzas rebeldes que amenazaban la estabilidad del reino demoníaco. A pesar de ser un simple esqueleto, Jack tomó esta tarea con una determinación feroz, decidido a cumplir su deber y conseguir un propósito, incluso en su nuevo estado. El trabajo no fue fácil, pero Jack lo llevó a cabo con una diligencia admirable. Se enfrentó a innumerables enemigos y fue despojando a las fuerzas rebeldes de su poder, erradicando todas las amenazas que se le presentaron. Con cada victoria, los demonios comenzaron a ver en él una figura de poder y autoridad. El reino demoníaco, que estaba al borde de la ruina, comenzó a prosperar gracias a sus esfuerzos. Como resultado, Jack ascendió rápidamente en la jerarquía, convirtiéndose en el soberano o inmortal del inframundo, hasta que, finalmente, ganó el título de Gran Rey Demonio. A pesar de todo el poder y respeto que había ganado, el nombre de Jack nunca se pronunció correctamente. Los demás siempre lo llamaban Isaac, un nombre que no era el suyo, pero que le daba poca importancia en comparación con lo que había alcanzado. La atención que recibía como Gran Rey Demonio era innegable, pero no era su verdadera motivación. Su objetivo siempre había sido otro. Su meta final era, sin lugar a dudas, recuperar su humanidad. Jack anhelaba experimentar las sensaciones simples de la vida humana, aquellas que le habían sido negadas. Quería comer, sentir dolor, disfrutar de las luchas y placeres que la vida de los mortales ofrecía. Finalmente, su oportunidad llegó. Tras completar su última misión, Jack visitó el reino divino. Llevaba con él la cabeza cercenada del líder de las fuerzas enemigas, una clara señal de que había cumplido su tarea con éxito. Había derrotado todas las facciones que se oponían a los dioses, tal como se había comprometido. Ahora, esperaba que los dioses cumplieran su parte del trato. Según el contrato que había firmado, los dioses debían devolverle su humanidad, tal como él lo había solicitado. Los dioses, sorprendidos por la rapidez con la que Jack había completado la misión en tan solo unos pocos años, cuando se suponía que debía tomar al menos 500, se quedaron perplejos. Sin embargo, pronto quedó claro que su intención nunca había sido cumplir con el contrato. En realidad, los dioses nunca tuvieron la intención de devolverle la humanidad. Habían asignado a Jack una tarea prácticamente imposible con el único propósito de que permaneciera como su esclavo, atado a su destino por la eternidad. Pero nuestro amigo el esqueleto no iba a dejar que eso pasara. No estaba dispuesto a que los dioses se salieran con la suya de nuevo. Con una determinación férrea, dejó claro que no toleraría más demoras y exigió que cumplieran con su parte del trato. Había llegado hasta allí, enfrentándose a desafíos inimaginables, y no pensaba ceder ahora,
no cuando estaba tan cerca de obtener lo que le correspondía. Uno de los dioses, el más astuto y manipulador, trató de insistir en que Jack les hiciera un último favor, una tarea más, algo que debía hacer para demostrar su lealtad y ganar lo que se le había prometido. Pero por supuesto, Jack no era un tonto con un cráneo vacío. Había aprendido demasiado a lo largo de su existencia para caer en un juego tan evidente. Al darse cuenta de lo que realmente planeaban, su furia estalló de inmediato. El trato había sido claro, y no pensaba que ningún dios pudiera cambiarlo. Estaba harto de sus manipulaciones. Se enfureció completamente, con la mirada fija en sus enemigos, preparados para hacer frente a cualquier intento de engaño. Su enojo se transformó en una energía oscura y abrumadora, una fuerza tan aterradora que incluso los mismos dioses, aquellos seres que habían controlado el destino de innumerables mundos, se estremecieron de pánico. Era la primera vez que veían a alguien desafiar su voluntad de esa manera. Los dioses corruptos, al ver el peligro que Jack representaba, se vieron obligados a unir sus fuerzas. Había llegado el momento de usar una de las técnicas más poderosas de su arsenal, un hechizo que, si se ejecutaba correctamente, sellaría a Jack de una vez por todas. Lanzaron el hechizo con la precisión de quienes se sienten inquebrantables, pero al mismo tiempo, con la desesperación de saber que Jack era un enemigo fuera de lo común. El hechizo, diseñado para destruir todas las habilidades de Jack, parecía una solución perfecta. Aparentemente, los dioses habían escrito el nombre de Jack en una extraña criatura, parecida a un ciempiés, que llevaba la marca de su poder. Cualquiera cuyo nombre estuviera escrito en esa criatura quedaría completamente inmovilizado, sin importar cuán poderoso fuera. Era el arte de la clase más alta, una técnica que los dioses normalmente usaban para sellar las amenazas más grandes, las que ponían en peligro la estabilidad del universo. Y Jack, con toda su fuerza y poder, había sido etiquetado como un desastre. Así que los dioses comenzaron su último hechizo, convencidos de que finalmente lograrían lo que tanto habían deseado, sellar a Jack en esa criatura, en ese insecto, por toda la eternidad. Pero fue en ese momento, cuando los dioses pensaron que la victoria era suya, que Jack tomó una decisión definitiva. Ya no podía permitir que su destino fuera sellado de esa manera. Preferiría autodestruirse antes que convertirse en algo tan insignificante como una orugue, una criatura sin poder, sin libertad, sin siquiera un cabello que lo definiera. La energía a su alrededor comenzó a intensificarse. Era como si todo el reino comenzara a crujir bajo la presión de su poder. El aire se volvió denso, y la atmósfera se llenó de una presión palpable, como si el propio universo estuviera a punto de colapsar. Jack, con su furia y su determinación, comenzó a liberar una explosión de energía tan masiva que sacudió todo el reino divino. La tierra tembló y los cielos se oscurecieron por un momento. Nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Finalmente, la explosión se desató. Fue tan potente que incluso los dioses tuvieron dificultades para mantenerse de pie. La onda expansiva sacudió todo a su alrededor, y una niebla de polvo y escombros cubrió el campo de batalla. El caos reinaba, y los dioses apenas podían mantenerse en pie, atónitos ante la fuerza de Jack. Cuando el polvo finalmente se sentó, la escena era desoladora. Jack, el temido rey demonio, ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. La única evidencia de su presencia era esa pequeña orugue, que, según los dioses, se suponía que contenía el alma de Jack, sellada para siempre. La orugue, sin vida ni poder, estaba allí, como una prueba de que el hechizo había funcionado. Los dioses, al ver la pequeña criatura en el suelo, creyeron que finalmente habían logrado su objetivo. Creyeron que el alma del rey demonio había sido sellada y que su amenaza había sido erradicada para siempre. Ahora que el rey demonio se había ido, los dioses estaban completamente seguros de que no habría nadie en su camino, creyendo que finalmente podrían reinar sin ninguna amenaza que los desafiara. Con la desaparición de Jack, pensaban que su poder sería inigualable y que volverían a ser más fuertes que nunca, dominando con total libertad. Las risas arrogantes y la confianza desbordada se apoderaron de ellos, creyendo que su victoria era definitiva. Sin embargo, entre esa falsa sensación de seguridad, uno de los dioses más sabios se levantó para advertirles que no se sintieran demasiado cómodos. Con un tono serio y una mirada penetrante, les recordó que el peligro nunca desaparece por completo.
No podían permitirse bajar la guardia, porque incluso si Jack ya no estaba, el mundo siempre encontraría una manera de equilibrar la balanza. ¿Quién sabe cuándo podrían enfrentarse a otro desastre del calibre de Jack? Esa incertidumbre lo mantenía en alerta, sabiendo que la arrogancia podría ser su mayor enemigo. Fue entonces cuando este dios ideó un plan meticuloso y ambicioso para asegurarse de que ninguna amenaza similar volviera a surgir. Su propuesta era simple en palabras, pero compleja en ejecución: crear el recipiente perfecto para un santo en el mundo humano, un ser diseñado para erradicar a cada último demonio, asegurando que ninguna fuerza oscura tuviera la oportunidad de crecer. Pero otro dios, más realista, intervino señalando que esto sería una tarea gigantesca. No se trataba solo de crear un cuerpo, sino de un proceso que drenaría el poder de quien quiera que se ofreciera a crear a este llamado santo. Era un desafío monumental, uno que podría agotar incluso a los dioses más poderosos. A pesar de esto, el dios voluntario que se ofreció para la tarea estaba decidido. Con una expresión confiada, aseguró que no sería tan difícil como parecía. Todo lo que necesitaba, según él, era encontrar el alma adecuada para colocar dentro del cuerpo del santo. Un alma fuerte, capaz de sostener un poder tan grande, pero lo suficientemente controlable para que obedeciera sin cuestionar. Para él, la clave estaba en seleccionar la pieza correcta para completar el rompecabezas divino. En cuanto al insolente rey demonio esqueleto, los dioses estaban convencidos de haberlo atrapado en esa pequeña orugue. Estaban seguros de que su alma estaba sellada para siempre en ese frágil cuerpo, incapaz de escapar o causar más problemas. Creían que habían ganado por completo y esperaban torturarlo como un insecto por toda la eternidad, disfrutando del simple pensamiento de que alguien tan poderoso ahora estaba reducido a una criatura insignificante. Ahora cambiemos la perspectiva de nuevo, dejando a un lado a esos dioses engreídos, y centrémonos en nuestro chico. Después de ser estafado por esos malditos dioses, Jack se encuentra reencarnado en el cuerpo de un bebé. Su mente, aún llena de rabia y confusión, lucha por entender lo que ha sucedido. No tiene ni idea de cómo ocurrió esto. Lo último que recuerda es la explosión masiva en el reino divino, la sensación de su poder liberándose por completo. Y ahora, aquí está, atrapado en un cuerpo diminuto e indefenso. La única explicación que tiene sentido es que esos despreciables dioses, de alguna manera, arruinaron el sello. Tal vez cometieron un error, o tal vez fue su propia voluntad la que encontró una forma de escapar. Sea cual sea la razón, Jack está de vuelta, aunque en circunstancias que lo enfurecen profundamente. A su alrededor, una sirvienta se muestra visiblemente emocionada. Su rostro refleja una extraña mezcla de alegría y devoción al ver que el santo ha despertado. Pero Jack, incluso en su estado actual, no es tan ingenuo como para dejarse engañar por apariencias. Cuando observa de cerca a estos sirvientes, rápidamente se da cuenta de que algo no está bien. Sus sonrisas parecen forzadas, sus gestos llenos de una amabilidad fingida. No tienen buenas intenciones, eso es evidente para él. Entonces, uno de los sirvientes saca un biberón lleno de un líquido verde sospechoso. El color y la textura de ese líquido no se parecen en nada a lo que debería beber un bebé. Ver eso envuelve a Jack en una locura total. La paranoia y el pánico se apoderan de él al instante. Está aterrorizado ante la idea de que va a morir de nuevo justo después de nacer. La ironía de la situación lo llena de frustración. ¿Cómo es posible que esté enfrentando la muerte otra vez de una manera tan absurda? El sirviente que sostiene el biberón lleno de veneno se acerca lentamente, con una sonrisa torcida en el rostro, pero el prota se disculpa en su mente por lo que está a punto de hacer. Aunque solo es un bebé en apariencia, su mente sigue siendo la de Jack, el temido rey demonio. En cuanto el sirviente intenta meterle la tetera en la boca, el pobre chico la esquiva torciendo la cara de un lado a otro, frunciendo el ceño con evidente molestia. Su pequeño cuerpo se sacude con fuerza inesperada, moviendo la cabeza de un lado a otro para evitar el contacto con la tetina. Los sirvientes comienzan a entrar en pánico, mirándose entre ellos con nerviosismo. ¿Por qué está rechazando la comida?, susurra uno, apretando los dientes. Se supone que debería estar débil. Jack, o mejor dicho, Isaac, tiene razones muy claras. Después de convertirse en humano, no quiere arriesgarse a morir comiendo algo que tiene una pinta sospechosa. El líquido dentro del biberón tiene un color verdoso poco natural, y aunque su cuerpo es frágil, su instinto de supervivencia está intacto. Además, está desesperado por entender cómo demonios se convirtió en humano en primer lugar. Mientras lucha contra el biberón, su mente trabaja a toda velocidad.
Entonces, los sirvientes lo llaman Isaac. Al escuchar ese nombre, su cuerpo se tensa. Es el mismo nombre que todos en el inframundo y los dioses solían usar para dirigirse a él. Isaac se pone absolutamente nervioso mientras las palabras resuenan en su mente como un eco imposible de ignorar. Isaac. ¿Por qué ese nombre otra vez? Piensa, su ceño diminuto fruncido en concentración. Recuerda que Isaac es solo otra pronunciación de su verdadero nombre, Jack. Incluso los dioses lo usaron cuando lo sellaron. Y entonces, una revelación atraviesa su mente como un rayo, dado que escribieron mal el nombre durante el hechizo, probablemente esa sea la única razón por la que no lograron sellarlo por completo. En lugar de eso, terminó reencarnado en un cuerpo diferente con el mismo nombre. Este pensamiento provoca una sonrisa malévola y alegre en su diminuto rostro. Sus pequeños ojos brillan con satisfacción. Pensar que esos tontos fracasaron en sellarme. Patéticos dioses. Los sirvientes, viendo que ha dejado de resistirse por un momento, aprovechan la oportunidad y meten rápidamente la tetina del biberón en su boca. Ambos luchan por mantenerla en su lugar, sujetando su pequeña cabeza mientras el líquido empieza a fluir. Isaac se retuerce, pero finalmente se relaja, dejando de luchar para no levantar sospechas. El sabor que llena su boca es amargo y desagradable, como si estuviera bebiendo jugo de verduras en mal estado. Su rostro se contorsiona con asco. ¿Qué es esta porquería? Preferiría arriesgarme con veneno que tragar esto, piensa, luchando por no escupirlo. Pero entonces empieza a sentir algo ominoso deslizándose por su garganta y extendiéndose dentro de su cuerpo. Una sensación extraña y desagradable que le eriza la piel, incluso en ese frágil cuerpo de bebé. Su corazón late con fuerza mientras sus instintos le gritan que algo anda mal. ¡Maldita sea! Sabía que no debía confiar en esto, hay algo mezclado en la comida. La escena cambia bruscamente al templo central del Imperio Santo Ela, un lugar majestuoso, lleno de columnas de mármol blanco y vitrales que reflejan una luz sagrada. Allí vemos a un anciano con una túnica ornamentada, sentado en un trono dorado. Su rostro arrugado se ilumina con una sonrisa satisfecha, sus ojos brillan con malicia mientras sostiene un bastón adornado con piedras preciosas. Para ahora, ese maldito ya debe estar muerto, murmura con una voz rasposa, entrecerrando los ojos con orgullo. De repente, las puertas del templo se abren con un estruendo, y un hombre entra con paso firme. Su presencia impone respeto y temor a la vez. Este hombre no es otro que el emperador del Imperio Santo, llamado Alexander. El destino quiso que Alexander se cruzara con ese anciano justo en el templo central del Imperio Santo Ela. Alexander, el emperador del imperio, está de visita para ver al candidato a santo de la familia Yashue, que por supuesto no es otro que nuestro protagonista. A su llegada, el obispo y sus discípulos no olvidan inclinar la cabeza en señal de respeto. La presencia de Alexander impone una autoridad absoluta. Su figura es imponente, rodeada por su séquito de caballeros de élite, todos con armaduras relucientes y semblan serios. Alexander avanza con pasos firmes, su mirada fría y calculadora se posa en el anciano, quien se esfuerza por mantener la compostura. Luego, el emperador procede a interrogarlo con voz grave y autoritaria. ¿Cuál es el motivo de tu visita?, pregunta Alexander, sin perder su porte majestuoso. El anciano finge una sonrisa, aunque sus ojos delatan un destello de malicia. Con una reverencia cortés, responde: he venido a saludar al candidato a santo de la familia Yashue. Estoy seguro de que su majestad también está aquí por esa misma razón. Alexander asiente levemente, sin mostrar demasiada emoción. Ambos intercambian palabras formales mientras se ponen al día sobre asuntos triviales del imperio, aunque la tensión en el aire es palpable. De repente, un grito rompe la conversación. «Mi señor, tenemos un informe urgente sobre Isaac», exclama un mensajero, jadeante, mientras corre hacia la sala. El tono de urgencia en su voz hace que todos se giren al instante, sus rostros reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación. El corazón del anciano late más rápido, pero no por miedo, sino por una ulide de felicidad interna. Está convencido de que su plan ha funcionado. Debe haber muerto, piensa con una satisfacción mal disimulada. Alexander frunce el ceño y, sin perder tiempo, ordena: llévanos con él ahora mismo. El emperador, el anciano y el séquito de caballeros se apresuran hacia la habitación donde se encuentra Isaac. Los pasos resuenan por los pasillos del templo, aumentando la tensión. Pero al llegar, lo que encuentran no es lo que esperaban. No hay sangre, ni un cuerpo sin vida, ni rastros de tragedia. En cambio, la escena es completamente opuesta. Isaac está vivo,
acostado en su cuna con la pancita visiblemente hinchada, mientras mira a su alrededor con una expresión de fastidio. Uno de los sirvientes, nervioso pero aliviado, se adelanta para explicar: no es nada grave, Su Majestad, solo que su pancita se ha hinchado un poco. En el momento exacto en que el cuerpo de Isaac comenzó a absorber el jugo, sintió algo extraño, una presencia ominosa que se filtraba lentamente en su interior. Era una sensación incómoda, casi como si una sombra invisible recorriera sus venas. Sin embargo, no tardó mucho en darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Ese jugo no era una simple bebida insípida, sino un veneno sagrado. Esta toxina devastadora había sido diseñada específicamente para destruir el poder sagrado de los miembros del clero. Su efecto no era inmediato, lo que lo hacía aún más peligroso. Si el cuerpo absorbía una cantidad excesiva, se volvía mortal. El veneno estaba cuidadosamente formulado para actuar de forma lenta pero letal, asegurándose de que su víctima nunca sospechara hasta que fuera demasiado tarde. Pero aquí es donde las cosas se complican, para cualquiera menos para Isaac. Este veneno sagrado estaba hecho de maná demoníaco, y para alguien que fue el antiguo rey demonio, eso no era un problema. De hecho, para Isaac, esto no era más que un refrigerio perfecto. En cuanto terminó su primera botella, Isaac, con la astucia oculta detrás de su apariencia de bebé, hizo una rabieta fingida, pataleó, frunció el ceño y comenzó a llorar para exigir otra botella. Los sirvientes, que pensaban que su plan estaba funcionando a la perfección, no tuvieron más opción que ceder. Después de todo, su misión era asegurarse de que Isaac consumiera la mayor cantidad posible de ese veneno. Para ellos, cada biberón que el niño vaciaba era un paso más cerca del éxito de su plan. Sin embargo, lo que no sabían era que Isaac tampoco se quejaba en realidad. Estaba más que feliz de seguir bebiendo. Absorber todo ese maná demoníaco era como un festín para él, una oportunidad de oro que estaba aprovechando al máximo. Mientras su cuerpo asimilaba la toxina, Isaac descubrió que este veneno no solo no lo dañaba, sino que le ayudaba a acceder a un estado más profundo de su conciencia, un reino más allá de la mente consciente conocido como el mundo inconsciente. En lo más profundo de este mundo, en el núcleo mismo de su ser, Isaac tenía un objetivo claro: quería crear su propio núcleo de maná. Este núcleo sería la clave para poder utilizar magia más adelante, un paso crucial para recuperar su antiguo poder. Con esa idea en mente, comenzó el proceso. Una pequeña bola de fuego se encendió en sus diminutas manos, brillante y vibrante. Era el primer paso para moldear su núcleo. Luego, lentamente, empezó a agregar el maná demoníaco que había absorbido del veneno, concentrándose intensamente en mantener el control. Sin embargo, su experimento no salió como esperaba. Algo salió terriblemente mal. El maná comenzó a volverse inestable, y antes de que pudiera reaccionar, explotó en una ráfaga de energía descontrolada. La explosión fue tan intensa que, por un momento, todo quedó envuelto en un resplandor cegador. Cuando finalmente la energía se disipó y el entorno volvió a la calma, Isaac observó el resultado de su experimento. Lo que vio no era nada normal. Un núcleo de maná debería manifestarse en uno de los tres colores primarios: rojo, azul o amarillo, pero el suyo era blanco, un blanco puro y brillante, que irradiaba una energía misteriosa y desconocida. Isaac frunció el ceño, confundido. No tenía idea de por qué el color no era el adecuado. Sabía que algo estaba fuera de lo común, pero no podía entender qué era exactamente. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el color era el menor de sus problemas. El verdadero desafío era el poder abrumador que emanaba de ese pequeño núcleo incompleto. La energía que irradiaba era tan intensa que parecía imposible de contener. Podía sentir cómo vibraba dentro de él, como si estuviera vivo, latiendo al ritmo de su propio poder desbordante. Pero, lejos de asustarse, Isaac esbozó una sonrisa maliciosa y satisfecha. Esto es una verdadera bendición más allá de lo que había imaginado. Isaac se sentía emocionado al pensar que un poder tan aterrador residía en su pequeño cuerpo. Era algo que, en su mente, trascendía todo lo que había experimentado hasta ahora. El simple hecho de tener un poder tan inmenso lo llenaba de una sensación de excitación, y la idea de que, con el entrenamiento adecuado, podría superar todo límite conocido lo hacía pensar en los posibles horizontes que podría alcanzar. La magnitud de lo que sentía estaba más allá de lo que podía comprender por completo. Y mientras estaba en ese punto de reflexión,
se dio cuenta de lo lejos que había llegado desde su vida pasada. Reflexionó sobre esa vida en la que fue un perdedor patético, un hombre que, a pesar de sus esfuerzos, no había conseguido nada. Su única meta había sido sobrevivir, y fue ese profundo deseo de seguir viviendo lo que lo llevó a reencarnarse en un esqueleto calvo. Había trabajado sin descanso, sin rendirse, hasta el punto de crear habilidades originales y hechizos poderosos a base de esfuerzo puro. Ahora, todo ese trabajo parecía haberse transferido a su nuevo cuerpo, el cual, en su juventud, estaba lleno de potencial. Los hechizos, las habilidades que había forjado en su vida pasada, ahora formaban parte de él, como una herencia inesperada. Su pequeño cuerpo se estaba convirtiendo en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras Isaac se perdía en esta reflexión y la turbulencia de su subconsciente, los dos sirvientes que lo atendían comenzaron a entrar en pánico. No sabían qué pensar al ver que Isaac no se movía en absoluto, sin mostrar ningún signo de vida por un largo rato. Pensaron, por un momento, que el niño podría estar muerto, que el veneno había hecho su trabajo y que su misión había fracasado. Sin embargo, de repente, Isaac levantó un dedo hacia el techo, y en un abrir y cerrar de ojos, su expresión volvió a ser la de siempre. Subió al máximo el volumen de su demanda y comenzó a exigir otra botella de veneno, como si nada hubiera sucedido. Mientras tanto, Alexander y sus caballeros, que habían estado observando la situación con gran preocupación, respiraron aliviados al darse cuenta de que las cosas no eran tan graves como temían. Isaac, por su parte, también se sintió aliviado, ya que, por un momento, había temido que algo fatal le ocurriera. Aunque la verdad era que estuvo al borde de ser asesinado, Isaac no tenía ni idea de lo cerca que estuvo de la muerte. Para él, todo parecía haber pasado sin mayor incidente. Sin embargo, Isaac pronto notó que el obispo lo miraba con una expresión de desprecio absoluto. Esa mirada cargada de desdén era evidente, y el niño se sintió ligeramente incómodo. Sin saber exactamente por qué, Isaac no pudo evitar preguntarse qué era lo que había causado esa reacción en el obispo. ¿Acaso pensaba que había hecho algo mal? Se cuestionó si tal vez había comido demasiado, lo que le estaba ganando esas miradas fulminantes. Pero rápidamente desechó esa idea. No podía ser tan simple. No era el tipo de niño que dejaba que ese tipo de cosas lo afectaran. En lugar de eso, decidió actuar con la mayor naturalidad posible, como si fuera un niño común y corriente. No quería exagerar ni comportarse de una manera que pudiera atraer atención no deseada. Isaac sigue interpretando el papel de niño inocente mientras el anciano, el obispo, hierve de ira contenida. En su mente, debería estar viendo a Isaac en el suelo, tosiendo sangre y luchando por su último aliento, pero en lugar de eso, ve al pequeño sonriendo de oreja a oreja, casi como si lo hiciera intencionadamente para burlarse de él. Esto hace que el obispo se sienta más frustrado y furioso. El problema con Isaac es que no solo está vivo, sino que lo está disfrutando. En los días previos, en la sede del Mar Santo, se había revelado una noticia importante: cualquier persona que recibiera el título de santo también ganaría control sobre el Imperio Santo. Esto fue algo que no cayó nada bien en los círculos de poder. El anciano, de cabello dorado, no estaba nada contento con la situación. Estaba convencido de que el motivo por el cual las familias nobles deseaban tanto declarar a uno de sus hijos como santo no era solo por la importancia del título, sino por el poder que venía con él. Él deseaba ese poder solo para sí mismo, y para asegurarse de que nada se interpusiera en su camino, le promete a su maestro que se encargará de todos los otros candidatos a santo, eliminándolos uno por uno. Pero los rumores que había escuchado le preocupaban. Al parecer, había surgido un nuevo candidato a santo, alguien de la familia Isoa, una familia que tenía fuertes lazos con el emperador. El obispo rápidamente se tensa, sabiendo que tratar con un candidato de esa familia será su desafío más grande hasta ahora. Sin embargo, aún con eso en mente, le asegura a su maestro que el niño no llegará tan lejos y que estará muerto mucho antes de que el emperador siquiera tenga la oportunidad de seleccionarlo como santo. A pesar de las palabras del obispo, el hombre de cabello dorado aún no estaba satisfecho. De manera decidida, le ordena al obispo que regrese a la casa para verificar el cadáver del supuesto candidato a santo y luego informe de todo. Este hombre de cabello dorado no es otro que el cardenal Harry Barrett, el jefe de la familia Barrett. Su objetivo principal es eliminar a todos los demás candidatos a santo de las familias rivales, asegurándose de que el siguiente santo provenga únicamente de su propia familia, la familia Barrett.
Mientras tanto, por otro lado, Alexander, aunque mantiene una expresión seria, no puede evitar sentirse intrigado por Isaac. El niño tiene un cabello rubio platino que le recuerda al fundador del imperio, quien, en su tiempo, también llevaba ese mismo color de cabello. El viejo obispo, al notar la conexión, comienza a perder la calma. Para él, la idea de que alguien como Isaac pueda ser comparado con el fundador del Imperio Santo es una blasfemia total. Cuando el obispo utiliza la palabra majestad para referirse a Alexander, Isaac, con rapidez, se da cuenta de que este hombre debe ser el propio emperador. La sorpresa de Isaac es evidente, pero la situación rápidamente se vuelve aún más interesante. Alexander, por su parte, continúa hablando, lanzando hechos que hacen que la tensión crezca aún más. En un momento dado, llega a afirmar que Isaac está más cerca de Dios que el actual papa, lo que lo convierte, en su opinión, en el candidato final para convertirse en santo. El obispo, al escuchar esas palabras, casi pierde la compostura. Pensar que un niño como Isaac podría ser un candidato a santo no era algo que esperaba o deseaba escuchar. Esta revelación le hizo perder por completo la calma, y la ira comenzó a consumirlo aún más. Con esto, el emperador comienza a favorecer a Isaac, lo que provoca que el viejo despreciable no pueda permitir que eso suceda. Así que, sin perder tiempo, hace un movimiento y se vuelve hacia Alexander, pidiéndole permiso para inspeccionar al niño. Argumenta que algo sobre él parece antinatural, mencionando que ningún bebé debería ser capaz de tragar tanto jugo de verduras. Sin embargo, Alexander no ve nada raro en que un candidato a santo consuma comida monacal de esa manera. Mientras tanto, Isaac sigue luchando por procesar las bombas que acaba de escuchar. ¿Cómo podría el antiguo rey demonio ser un candidato a santo? El maldito obispo, sin embargo, no cede, y sigue presionando para que se inspeccione al niño. Finalmente, Alexander le da luz verde, pero también deja en claro que deberán esperar a que alguien de la familia Yashue llegue para dar su autorización. Mientras tanto, Isaac, ajeno a lo que está por suceder, sigue tranquilamente eructando la energía demoníaca que no pudo digerir por comer en exceso. Pero en cuanto se da cuenta de lo que acaba de hacer, rápidamente se cubre la boca con la mano. Por un segundo, realmente cree que ha revelado su tapadera. Y sí, parece que definitivamente lo hizo, porque el viejo despreciable acaba de encontrar la excusa perfecta para inspeccionarlo. El obispo acaba de sentir energía demoníaca proveniente del niño, y mientras se acerca, se muestra convencido de que este niño debe ser un falso candidato a santo, que lleva maná impuro. El obispo, decidido, insiste en que se traiga a un inquisidor inmediatamente para investigarlo. Sin embargo, Alexander, cada vez más irritado, escucha las tonterías del obispo y comienza a perder la paciencia. Para calmar las aguas, el obispo le asegura que no hay nada de qué preocuparse, porque el papa ya ha seleccionado al santo y nada menos que al niño de la familia Bare. Esta noticia sorprende genuinamente a Alexander. Le parece absurdo que el papa haya elegido precisamente a un niño de su propia familia, la familia Bare. Finalmente, todo encaja en la mente de Isaac, quien ahora entiende por qué este viejo despreciable está intentando asesinarlo. Aprovechando la oportunidad, el obispo toma a Isaac en sus brazos, afirmando que necesita llevar al niño a un sacerdote y convocar a un inquisidor para una mayor inspección. Pero antes de que pueda avanzar mucho con sus planes, Alexander lo detiene con firmeza. Le recuerda tajantemente que la familia Yashue es el aliado más cercano de la familia imperial, y como emperador, le sugiere que deje al niño claramente dirigida al emperador. El obispo acaba de mencionar que la ceremonia de investidura para el príncipe heredero solo se llevará a cabo una vez que se haya concluido la selección del santo. Básicamente, está amenazando al emperador, insinuando que el papa podría negarse a reconocer oficialmente a su hijo como el legítimo heredero, a menos que el emperador esté de acuerdo con la elección del papa para el santo. Este es un movimiento peligroso, porque el obispo está presionando de forma abierta y audaz, tratando de manipular la situación a su favor. Es una clara señal de que el papa, al elegir a quien se convierte en santo, tiene poder sobre el trono imperial, y si el emperador no acepta esa decisión, las consecuencias pueden ser graves. Isaac, que está observando todo en silencio, puede percibir perfectamente lo que está sucediendo, y esto lo molesta profundamente.
Aunque su objetivo no es convertirse en el candidato a santo, sabe que eso solo atraerá más atención indeseada y pondría en riesgo su verdadera identidad. La situación empieza a salirse de control. Él no puede permitir que la inspección continúe, pues esto podría revelar algo mucho más peligroso para él, su verdadera naturaleza como demonio. Mientras se encuentra atrapado en este dilema, una idea choca en su mente, casi como una chispa que ilumina su camino en medio de la oscuridad. Un plan para convertir toda esta situación a su favor empieza a formarse en su cabeza. Con una velocidad sorprendente, infunde el biberón que tiene en sus manos con maná, el cual ha aprendido a manipular en su cuerpo desde su vida anterior como rey demonio. Usando su energía, lo impregna, dotándolo de un poder que ni siquiera los más experimentados de los sacerdotes podrían haber detectado en un simple biberón. Con rapidez y sin pensarlo dos veces, Isaac se acerca al viejo despreciable que tanto lo ha desestimado, y golpea su cara con suficiente fuerza para romperle los dientes. El sonido del impacto resuena en la habitación, y la sangre comienza a gotear de la boca del obispo, mientras sus dientes rotos vuelan por el aire. La sorpresa es absoluta, no solo para el obispo, sino también para los demás presentes, que no esperaban tal reacción de un niño. Los sirvientes, que estaban esperando que todo se resolviera pacíficamente, ahora se encuentran atónitos. Y después de ese primer golpe devastador, Isaac no se detuvo. Mientras seguía golpeando al obispo con el biberón infundido de maná, una furia contenida bullía en su mente. ¿Cómo se atreve este bastardo insolente a amenazarme? Un simple viejo cree que puede doblegarme, pensaba con desprecio, mientras sus pequeños brazos lanzaban golpe tras golpe con una fuerza que desafiaba toda lógica para un bebé. Cada impacto resonaba en la sala, un eco de su ira reprimida desde su vida pasada como rey demonio. El obispo, aturdido por los ataques, intentaba mantener la compostura mientras sostenía al niño en sus brazos. Sin embargo, la situación tomaba un giro inesperado. Las personas alrededor, testigos de aquella escena surrealista, observaban boquiabiertos como una extraña luz emanaba del biberón con cada golpe. Sus rostros se llenaban de asombro y murmullo, convencidos de que aquella brillantez era una manifestación de la divinidad. «Esa luz es sagrada», murmuraban algunos, mientras otros exclamaban con fervor, «Ese niño debe ser el santo elegido. Ningún infante normal podría portar tal resplandor divino». La multitud, incapaz de comprender la verdadera naturaleza de lo que estaba presenciando, comenzó a ver a Isaac no solo como un candidato más, sino como un ser bendecido directamente por los cielos. Mientras tanto, el obispo, tambaleándose por los golpes, se preguntaba desesperadamente, ¿por qué mi divinidad no me responde? ¿Por qué no me protege de este niño? Soy un siervo del Papa, un representante de la fe. Su mente, nublada por el dolor y la confusión, buscaba una explicación lógica, pero no encontraba consuelo. Isaac, consciente de la ventaja que tenía, no desaprovechó la oportunidad. Sin dudarlo, lo machacó nuevamente con el biberón, fingiendo inocencia mientras dejaba escapar risitas infantiles, como si todo fuera parte de un simple juego de niño. Nadie sospechaba nada, solo veían a un bebé juguetón, bendecido, con un poder celestial. Los nobles y sacerdotes presentes observaban maravillados, incapaces de percibir la verdad oculta detrás de esa fachada. En medio de los golpes y la humillación pública, el obispo finalmente comprendió la amarga verdad. Sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta de que esa luz no era divinidad. No, aquello era algo completamente diferente. Esto no es poder sagrado, es maná oscuro, pensó, con un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Su arrogancia y fe ciega le habían impedido ver la realidad antes. Isaac nos revela con satisfacción en su mente que había utilizado una combinación de magia de fortaleza y hechizos de luz en el biberón para crear esa ilusión. Era una jugada maestra, el brillo cegador engañaba a todos, mientras el refuerzo mágico le permitía asestar golpes con una fuerza sobrehumana. Nadie sospecharía de un simple bebé. Además, como el obispo era el único recibiendo esos golpes de juego, el resto de los presentes asumía que se trataba de caricias infantiles, no de un asalto meticulosamente calculado. Después de un último golpe, Isaac se detuvo por un momento, miró al obispo con su carita inocente y le dedicó una sonrisa traviesa. Luego, en su mente dejó escapar un pensamiento cargado de sarcasmo: «Veamos cómo respondes a esto, viejo ridículo». Mientras tanto, de repente, comenzó a emanar un aura del biberón que Isaac no reconocía. Al principio pensó que era un simple reflejo, pero al mirarlo detenidamente,
se dio cuenta de que era una combinación de su propio maná oscuro mezclado con un pequeño rastro de maná divino. Esto lo sorprendió, ya que no había intentado crear algo así, pero no tuvo mucho tiempo para pensar en ello. En ese preciso momento, el obispo, aún tambaleante pero con una expresión llena de odio, le arrebató el biberón y, levantándolo en alto, exclamó con una voz temblorosa pero cargada de furia: juro por todo lo que soy que este niño es un hereje. Debemos realizarle un exorcismo de inmediato. Isaac, molesto en su interior, pensó, no quería llegar a esto, pero este viejo me está jodiendo demasiado. Sin perder más tiempo, canalizó su maná oscuro y lo envió de forma sutil entre las ropas del obispo. Allí encontró algo inesperado, un brazo marchito y retorcido, claramente no humano. Se trataba de los restos desterrados de un demonio de alto rango. Este objeto no solo era un simple trofeo, tenía la capacidad de absorber el poder de sus parientes demoníacos, funcionando como un canal para el maná oscuro. Isaac sabía que cada vez que se utilizaba ese objeto debía ser purificado, ya que si acumulaba demasiado maná oscuro, existía el riesgo de que el demonio del cual provenía pudiera manifestarse de nuevo. Pero eso no le importaba. Con una sonrisa macabra, impregnó el brazo con su maná oscuro y lo arrojó al suelo con fuerza. El resultado fue inmediato, el brazo comenzó a retorcerse y deformarse, hasta que finalmente tomó la forma de un demonio de alto rango que emergió entre sombras densas. Isaac, sin perder su actitud de niño inocente, miró al obispo y en su mente dijo: ¿y ahora cómo piensas detener eso, basura? Claramente, el demonio había hecho su aparición, un lich de sombra de alto nivel, cuya presencia llenó el templo con una energía oscura y opresiva. Su figura esquelética envuelta en una neblina negra y fría contrastaba con la luz sagrada del lugar. El emperador, al verlo, frunció el ceño con una expresión de furia contenida. Sin dudarlo, se giró hacia el obispo y le preguntó con voz autoritaria: ¿qué significa esto? ¿Cómo te atreves a traer un demonio al templo? ¿Acaso has perdido la cabeza? El obispo, pálido y sudoroso, rápidamente trató de defenderse, señalando al niño que aún sostenía en brazos: no he sido yo. Ese monstruo fue invocado por este niño. Él es el hereje. Pero ¿quién podría creer semejante barbaridad? ¿Cómo podría un simple bebé invocar un demonio de ese nivel? Era ilógico. El maná que residía en el cuerpo de un niño tan pequeño no sería suficiente para una invocación de esa magnitud. El emperador, visiblemente irritado, solo pudo concluir que el obispo estaba usando esa absurda excusa para deshacerse del niño, probablemente con la intención de entregarlo a la Inquisición para que lo ejecutaran sin un juicio justo. Sin embargo, el emperador no iba a permitir semejante injusticia. Con voz firme y resonante, ordenó a sus guardias: protejan al niño. No permitan que este fanático le haga daño. En un abrir y cerrar de ojos, los soldados del emperador rodearon al obispo. Con un movimiento rápido, le arrebataron al niño de los brazos y lo pusieron a salvo. Isaac, ahora en manos de uno de los guardias, no pudo evitar mirar al obispo con una expresión burlona, haciéndole una mueca que parecía decir: te lo mereces. Pero la situación estaba lejos de terminar. En ese instante, el lich de sombra comenzó a descontrolarse. Su voz gutural y distorsionada resonó por todo el templo: mataré al santo. De repente, el demonio desapareció de la vista de todos y, en un parpadeo, apareció detrás del guardia que sostenía a Isaac. Los presentes se llenaron de pánico, incluso los caballeros más valientes dudaron por un momento. Isaac, sin embargo, mantenía la calma. Pensaba: estos son los guardias del emperador, los de más alto rango. No deberían tener problemas para enfrentarlo. Pero estaba equivocado. El demonio desató un golpe devastador que mandó a volar a uno de los guardias, estrellándolo contra una columna cercana. La fuerza del impacto dejó claro que no estaban preparados para enfrentar a una criatura de ese nivel. El lich no se detuvo. Avanzó hacia el último guardia que protegía a Isaac. A pesar del peligro, Isaac no sintió miedo. En su interior, algo despertó. Con determinación, activó su maná oscuro, que fluyó por su pequeño cuerpo y se concentró en su mano. Mirando fijamente al demonio, le susurró con una sonrisa desafiante: ¿con quién crees que te estás metiendo? El demonio, al escuchar esas palabras, se detuvo en seco. Sus ojos vacíos brillaron con un destello rojo, como si de repente reconociera algo. Fue entonces cuando comprendió la verdad: ese niño no era un santo, era su señor. El lich cayó de rodillas, incapaz de desobedecer la presencia de su verdadero amo. Sin embargo,
Justo en ese momento, el maná oscuro que Isaac había usado desestabilizó el equilibrio de su poder. Una intensa luz divina emergió detrás de él, tan brillante que contrastaba con la oscuridad de Lich. La combinación del maná oscuro y la divinidad en su cuerpo creó una energía abrumadora. En un instante, esa fuerza se materializó en un destello cegador que pulverizó al demonio. No quedó nada de él, solo una neblina negra que se dispersó rápidamente en el aire. El silencio reinó por un breve momento hasta que los guardias rodearon a Isaac, con expresiones de asombro y reverencia. No puedo creerlo, murmuró uno. El joven maestro tiene un poder divino increíble, a pesar de su corta edad. Isaac, en cambio, pensaba para sí mismo, ¿poder divino? ¿En serio? Esto no tiene ningún sentido. Mientras reflexionaba, se dio cuenta de algo aún más extraño, su cuerpo era peculiar. Cuanto más maná oscuro acumulaba, más se transformaba en poder divino. Aunque para cualquiera eso sería un milagro, para él era simplemente confuso. ¿Cómo es posible que en un imperio sagrado esto funcione así? Volviendo al obispo, este se encontraba furioso, pero también aterrorizado. Con desesperación, gritó: «Déjenme ir. Ese niño es un hereje que usa el poder de los demonios». El emperador Alexander, incapaz de contener más su enojo, se adelantó con pasos firmes y le respondió: «Basta de insolencias. ¿Cómo te atreves a acusar a un niño inocente solo porque es un candidato a santo? Además, has liberado a un demonio de alto rango en presencia de los caballeros santos reales. No importa quién seas ni tu posición en el imperio sagrado, no puedo hacer la vista gorda ante semejante crimen». El obispo, sintiendo que su poder e influencia se desmoronaban, murmuró para sí mismo: «La semilla de la duda ya ha sido plantada en el corazón del emperador. No puedo permitir que me interroguen». Sin perder tiempo, invocó a su bestia espiritual sagrada, una criatura imponente que emergió con un rugido feroz, dirigiéndose directamente hacia Isaac. Sin embargo, cuando parecía que la bestia iba a alcanzarlo, un látigo envuelto en relámpagos la rodeó, deteniéndola en seco. La criatura gritó de dolor mientras la electricidad la paralizaba. Desde la entrada del templo, una figura elegante apareció, caminando con paso firme. Su voz resonó con autoridad: «¿Quién se atreve a poner sus sucias manos sobre el hijo de la familia Yashue?». Era Edward Yashue, el séptimo hijo de la casa Yashue, conocido como el devoto Asio. Sin perder tiempo, Edward ordenó a sus hombres: «Arresten al obispo. No permitan que haga ningún movimiento». Mientras los soldados se apresuraban a cumplir la orden, Isaac se quedó pensando: ¿dónde he escuchado ese nombre antes? Pero antes de que pudiera recordarlo, Edward se acercó y, con una sonrisa amable, le dijo: «Lamento no haber llegado antes. Para compensar mi tardanza, tengo un regalo para ti». Isaac, curioso y emocionado, esperó con ansias el presente, solo para fruncir el ceño al ver que se trataba de una figura de un rey esqueleto siendo decapitado. No solo eso, también le mostraron otras figuras similares, una del rey esqueleto siendo quemado vivo y otra siendo pulverizado. Mirando los extraños regalos, Isaac pensó para sí mismo: frustrado, ¿cómo voy a sobrevivir en una casa llena de locos como estos? Mientras los caballeros observaban al protagonista, algunos murmuraban entre ellos, diciendo que parecía que al joven maestro le gustaba mucho, ya que la cara que estaba poniendo era de felicidad. Esto hizo que el protagonista se enojara aún más por los comentarios de los guardias. Sin embargo, en medio de su enojo, finalmente recordó de dónde había escuchado el apellido de esa familia. Resulta que todos los santos, o al menos la mayoría de ellos, que fueron a luchar contra él en su vida pasada pertenecían a esta familia. Para quienes no lo sabían, después de que los demonios proclamaran al protagonista como el más fuerte, muchas personas que se hacían llamar héroes iban a enfrentarlo. El protagonista, molesto, pensaba: ¿cómo pude nacer en esta maldita familia de santos? Por otro lado, el obispo maldecía a la familia Yashue, diciendo que sabía que todos ellos eran unos herejes, y preguntaba en voz alta: ¿de dónde han sacado a esa criatura?, refiriéndose al protagonista. Mientras lo llevaban, el obispo gritaba que revelaría la verdadera cara de la familia Yashue, pero Edward no se quedaría de brazos cruzados. Rápidamente, usando su espada, le hizo varios cortes al anciano mientras decía con frialdad: «No te atrevas a amenazar a mi familia. El verdadero hereje aquí eres tú». Después de ese incidente, la historia avanza hasta la escena donde el emperador le dice a Edward que está en deuda con él. Ahora que finalmente se habían podido encontrar, quería compartirle una noticia importante. El emperador le dijo que quería hacerse cargo de criar al protagonista. Edward,
sorprendido, preguntó. Su Alteza está bromeando, pero el emperador, con un semblante serio, explicó el motivo de su propuesta. He presenciado el poder de este niño. No es un poder normal, es como si los dioses mismos hubieran depositado todo su poder divino en él. Por eso, tanto fuerzas internas como externas del Sacro Imperio lo tendrán como objetivo. El emperador continuó. Sé que los Yashue son fuertes, pero ¿podrán proteger al niño de todas esas personas y de los demonios? Además, el Papa considera esta situación desafortunada, al ver que el niño posee el mismo color de cabello que el fundador del Sacro Imperio, quiere eliminarlo. Y no olvidemos que el Rey Esqueleto podría estar detrás de este niño, ya que uno de sus demonios lo atacó y logró escapar. Edward, manteniendo la calma, respondió, permítame disculparme, Su Alteza, pero dado que este niño pertenece a la línea de sangre de los Yashue, lo criaremos como uno de los nuestros. Ya sea el Papa o el Rey Esqueleto, los Yashue son los más capaces para manejar esto. El emperador asintió lentamente y dijo, es cierto, la Santa Melissa estaría encantada de reencontrarse nuevamente con el Rey Esqueleto. Estoy seguro de que ustedes podrán protegerlo. Edward, con una sonrisa irónica, respondió, no puedo permitir que un descendiente directo de la Santa Melissa sea entregado a la familia imperial. Si lo hiciera, ella se enojaría. Al escuchar el nombre de Melissa, el protagonista comenzó a preguntarse quién era esa mujer. Recordó haber luchado contra muchos santos, pero tras pensar un poco, se dio cuenta de que Melissa fue su última oponente antes de ir al reino divino. A pesar de haber sido la última, fue la santa más difícil y loca a la que se había enfrentado. Según él, Melissa no era una santa, era un demonio con piel humana. El protagonista no podía creer que en esta vida no solo había nacido en una familia de santos, sino que también era descendiente de alguien como Melissa. Cambiando de escena se explica que es un santo. Básicamente, un santo es una persona con habilidades superiores a las de los demás humanos. Los dioses los crearon como almas definitivas para ayudar a la humanidad, una masa de poder divino diseñada para castigar el mal. Todas sus características están a un nivel tan alto que pueden rivalizar con un dios. Sin embargo, el Rey Esqueleto era despiadado. A pesar de todo, el protagonista nunca eliminó a ninguno de los santos que lo atacaron. Matar a un santo solo le haría daño, ya que su energía sagrada regresaría a los dioses. Por eso, prefería drenarlos poco a poco, debilitando indirectamente el poder de los dioses. Sin embargo, Melissa resultó ser increíblemente fuerte. Casi muere a manos de esa chica. Volviendo al presente, el emperador y Edward discutían sobre el futuro del protagonista. Hablaron sobre la importancia de enseñarle todo lo que debía saber, ya que la madre del protagonista era una santa que desapareció junto con su esposo. El protagonista se sorprendió al escuchar eso. ¿Mi madre era una santa? Pero eso no fue lo peor. Se dio cuenta de algo aún más aterrador. Melissa seguía viva, a pesar de que habían pasado alrededor de 180 años. Al enterarse de esto, el protagonista pensó en pánico. Estoy perdido, en el momento en que esa loca me vea, me mandará a la hoguera. Sin pensarlo dos veces, tomó la mano del emperador y, gritando como un niño asustado, exclamó, por favor, llévame con usted. El emperador, emocionado, le dijo a Edward, mírelo, incluso él quiere irse con la familia imperial. Pero Edward, sin perder la compostura, respondió, el chico solo es muy amigable, por eso actúa así. El emperador continuó, la familia imperial puede proporcionarle todo lo necesario para que se convierta en el mejor santo. Sé que los Yashue están especializados en producir santos, pero no tienen mucha experiencia criándolos. Solo quiero criarlo hasta que cumpla 15 años. Edward, firme en su decisión, dijo, este niño está destinado a convertirse en un exorcista o un asesino de demonios. Los Yashue somos los mejores para entrenarlo. Tras un rato discutiendo y jaloneando al protagonista, los guardias, visiblemente incómodos, intervinieron. Por favor, cálmense, están jalando al joven maestro. Cambiando de escena vemos al obispo, que al parecer logró escapar junto a unos hombres encapuchados. Respirando con dificultad, el obispo murmuró con odio. Ese hijo de Yashue es un hijo de un demonio. Uno de los encapuchados, con una voz fría, respondió. El poder sagrado lo otorga Dios. ¿Acaso insinúas que un demonio ejerce el poder de Dios? El obispo, nervioso, dijo rápidamente, no es eso lo que quiero decir. Sé que los demonios no pueden usar poder sagrado, pero ese niño lo hizo. ¿Cómo es posible? El encapuchado, revelándose como un cardenal,
Lo miró con desprecio y dijo, la Santa Sede ha tomado una decisión para ti. Antes de que el obispo pudiera reaccionar, el cardenal le voló la cabeza de un solo golpe. Miró el cadáver y murmuró, estabas blasfemando contra Dios. Uno de los hombres del cardenal preguntó, ¿podemos seguir adelante con el plan y organizar un escuadrón de ataque? El cardenal respondió con indiferencia, no hay necesidad. El emperador se llevará a ese niño de todos modos. El protagonista iba en un carruaje, mirando por la ventana. Pensaba para sí mismo, ahora me dirijo hacia la finca de la familia Yashue. El motivo, muy simple. En ese lugar se encuentra una parte del cuerpo del rey esqueleto. Su mirada se endureció. Básicamente, quiero recuperar mi poder, succionando la energía oscura que aún queda en su cuerpo. Para completar la hora.